que ya los vi, ya fui hasta allá. Sí, sí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Tenemos presente en esta celebración a Jamie Yair Gómez Alto y Diana Victoria Vargas González, que hoy celebran su primera comunión. Igualmente por la salud de José Oscar Maceda Esteban, Miguel Ángel Vázquez Rayón, María Pilar Rayón Espinosa, por las edades de José Antonio Vázquez Rayón, para que obviamente le piden sus problemas. También tenemos presente, aparte de la Torre Ponce, que debe ser Señor por su cumpleaños número 12. Felicidades. Igualmente tenemos presente a nuestros hermanos difuntos, Salvador Martínez Hernández, María Castro Rodea, Inocencia Rodea Ortiz, Salvador Castro Posada, Rosario Zamora García, Maricela Martínez Espinosa, Noel Luna, Marcelo Álvarez Pineda Redón, Jaime Martín Pineda Redón, María Martínez Pineda Redón, Daniel Martínez Pineda, Paola Patricia Pineda Álvarez, Adriana Torres Gómez, hermano Rodríguez Delgado. Nuestros pecados. Con sincero arrepentimiento digamos: yo confieso que Dios Todopoderoso, y a ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por ningún lado, de la ninguna. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que vea la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todo lo alababa y su fama se extendió por toda la región. Fue también en Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Se enrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Como hemos escuchado en la munición inicial, este tercer domingo se nos invita, por iniciativa del Papa Francisco, a que hagamos nuestra la palabra de Dios en el tercer domingo del tiempo ordinario. Se le conoce como el Domingo de la Palabra. Y de una manera muy especial nos aparecen hoy dos lecturas en las cuales se nos invita a que realmente hagamos nuestra esa palabra que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura. La primera lectura nos presenta a Esdras, el sacerdote, que precisamente señala el pasaje: lean ante el pueblo el libro de la ley. Y cómo la gente se emocionó de escuchar ese pasaje. Lloraban de emoción precisamente, incluso como Esdras tuvo que consolarlos, señalando que no era para que lloraran, tenían que precisamente comer algo rico, tenían que tener bebidas dulces. ¿Para qué? Para precisamente señalar ese momento de alegría por escuchar la palabra que Dios les estaba dirigiendo a través del libro de la ley. ¿Qué es lo que les leyó Esdras? Esdras les estaba leyendo el libro de Levítico. Para aquellos que tengan más o menos conocimiento de la Sagrada Escritura, los mandamientos, a propósito también de la primera comunión que vamos a presenciar, los mandamientos nosotros los aprendimos nada más de manera resumida ya. No matarás, no robarás, no mentirás. Sí, en la Sagrada Escritura aparece ya más desarrollado y de un modo muy especial el libro de Levítico nos presenta los mandamientos, pero junto con los mandamientos da también una motivación, es decir, un por qué tenemos que cumplir ese mandamiento. Sé misericordioso con el forastero. ¿Por qué? Porque tú también fuiste forastero, acuérdate cuando saliste de Egipto. Cuando estés con el anciano y que esté chocheando, tenle paciencia. ¿Por qué? Porque tú también vas para allá. Así, motivaciones como esas va poniendo en cada uno de los mandamientos. No se trata de la ley por la ley, sino que siempre está una motivación. Y curiosamente la motivación siempre va a haber en favor de los más desfavorecidos. No le retengas el salario al trabajador. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene para vivir. Así, motivaciones como esas va precisamente prescribiendo.
¿Por qué la gente se emocionó al escuchar esas palabras? Porque escuchaban cómo Dios estaba siempre en favor de los pobres, los más desfavorecidos, pero también porque ellos descubrían allí en esa palabra, Dios no se ha olvidado de los suyos, y mucho menos de los más pobres y de los más desfavorecidos. Dios vela siempre por ellos. El texto del Evangelio continúa con un tema semejante. Lucas, que le dedica su obra a Teófilo. Teófilo podemos entender por lo que señala como que es un personaje que quiere hacerse cristiano, pero como que todavía no se anima muy bien. Lucas ya ha tratado de evangelizarlo y precisamente por eso hace su obra, para que lo evangelice mejor. Pero no solamente eso, sino señala también, ya otros han intentado escribirlo, no ha sido el único que lo ha escrito, pero no ha llevado un orden. San Lucas trata de dar un orden, pero también a través de esta obra quiere invitar a Teófilo a que ya se anime para hacerse cristiano. Pero no solamente eso, Teófilo, incluso un nombre significativo, el amante de Dios o el que ama a Dios, era un personaje concreto, sí, pero también Teófilo está en representación de todo aquel que está buscando a Dios y que a veces como que no sabe dónde encontrarlo. Y también podríamos decir que Teófilo está en representación de cada uno de nosotros, que en nuestro caminar constantemente deseamos encontrarnos con Cristo y a veces no sabemos dónde o cómo lo vamos a encontrar. Por eso presenta el pasaje como Cristo mismo va a la sinagoga como buen judío. Hay que tener presente, así como para nosotros es importante asistir a misa el domingo, para los judíos era importante asistir a la sinagoga. Escuchaban también la palabra de Dios y Cristo mismo también comparte la palabra. Si era el pasaje que se le dio a leer el libro del profeta Isaías y lee el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió el encargado y se sentó. Si ustedes tienen oportunidad en su casa, tomen una Biblia, que sea católica, por supuesto, los protestantes no lo van a encontrar. En la Biblia van a encontrar que junto con ese pasaje aparecen unas citas pequeñas, se le llaman referencias. Esa referencia nos va a remitir al pasaje original que dio Cristo. Y sí, es el mismo pasaje. Nada más que en el pasaje original de Isaías, el pasaje no concluye ahí. Continúa señalando que viene precisamente ¿para qué? Para realizar la venganza por parte de Dios y para aplicar la justicia en contra de aquellos malvados que no han sido justos. ¿Por qué Cristo no leyó esa parte? Pues porque estaba en otra página. No. Porque sí, o sea, Dios va a aplicar su castigo. Sí lo va a hacer. Va a ser justiciero. También lo va a hacer. Va a aplicar precisamente mano dura contra aquellos que han sido injustos. Sí lo va a hacer. Pero antes de eso, a Cristo le interesa que esté bien en claro cuál es el mensaje principal. Llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y nuevamente, ¿quiénes son los que más se ven beneficiados con todo esto? Los pobres y los desfavorecidos. Y curiosamente Lucas, uno de los personajes principales en los cuales los textos van a hacer referencia, van a ser los pobres y los desfavorecidos. Para nosotros todo esto, porque es importante, porque miren, a veces leemos la Biblia solamente como hechos pasados, como algo que ocurrió en alguna ocasión. No ha faltado quien piensa que son solamente como cuentitos. Me
recuerdo yo hace unos años andando en el metro y encontré un librito curioso que decía Parábolas en el mundo. Me llamó la atención el título y decía ahí, había parábolas o relatos de diferentes pueblos, el pueblo maya, el pueblo de los mixtecos, el pueblo hindú. Y cuando hablaba de los judíos, curiosamente presentaba la parábola del hijo pródigo. No sé por qué, pero bueno, así pusieron. No son cuentitos lo que está narrado en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es una palabra que se dirige para nosotros, hoy y aquí. Y cuando leemos la Biblia, precisamente tenemos que aprenderla a leer así. Para mí, para hoy, para este momento concreto que nos está tocando vivir. A veces tenemos la tentación de hacer como aquella señora. Dicen que sentía que Dios iba a hablar a través de la Biblia, así es que abrió la Biblia al azar, raza de víboras, hipócritas, sepulcros banqueados, ahí estamos para mí. No es así tampoco. Entonces, ¿cómo es? A ver, bueno, cuando se nos narra una parábola, a ver, hay diferentes personajes. ¿Cuál es el personaje que me toca a mí? ¿Qué lugar es el que yo estoy ocupando dentro de ese relato? Y cómo precisamente ese relato se tiene que hacer vida también en mí. Eso es lo que invita precisamente ese domingo de la palabra. Y ojalá también nosotros realmente lo hagamos. Vamos pues a continuar con nuestra celebración. Los invito ahora a que se pongan de pie. Cuando los niños fueron bautizados, en aquella ocasión a los papás y a los padrinos se les entregó una vela como esta. En aquella ocasión el sacerdote que bautizó a estos niños les señaló que esa luz que se estaba encendiendo era un signo de la fe que esos niños estaban recibiendo. En aquella ocasión eran muy pequeños, no sabían lo que estaban recibiendo, por eso la tarea de educarlos, la tarea de ir acrecentando esa fe, es una tarea que le corresponde a los papás y a los padrinos. Ahora que los niños ya pasaron por el tiempo del catecismo, ahora que ellos ya han ido conociendo, diríjenles unas palabras en las cuales recuerden ese sacramento del bautismo que un día ellos recibieron. Ahora ellos junto con nosotros van a expresar esta nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, según nuestra salvación, bajo el cielo, los pueblos del Espíritu Santo, Señor, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó a la tercera de las alturas, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y luego vendrá a fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma salvación y gloria, y habla por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que amen cada día más la palabra de Dios y meditándola profundamente puedan compartirla con alegría
sabiduría a las personas confiadas a ellos. Roguemos al Señor. Háblanos, Señor, anunciador de tu palabra. Por los lectores y catequistas que hoy recibirán su ministerio, para que ellos, profundizando cada día la palabra de Dios, se configuren con ella y la transmitan con el testimonio de la propia vida. Roguemos al Señor. Háblanos, Señor, anunciador de tu palabra. Por los padres de familia, para que, iluminados y fortalecidos por la palabra de Dios, tengan la sabiduría para guiar a sus hijos, transmitiéndoles la fe. Roguemos al Señor. Háblanos, Señor, anunciador de tu palabra. Por toda la comunidad cristiana que escucha a Dios, reunida en torno a su palabra, para que crezca en la unidad y dé un auténtico testimonio del amor de Dios. Roguemos al Señor. Háblanos, Señor, anunciador de tu palabra. Por la Iglesia, llamada a estar unida en Cristo, para que en la escucha de la Sagrada Escritura sepa descubrir el camino para alcanzar la unidad auténtica y sólida. Por la salud de José Oscar Maceda Esteban. Por la salud de Miguel Ángel Vázquez Rayón, María Pilar Rayón Espinosa. Por la salud de José Antonio Vázquez Rayón, por Padme de la Torre Ponce, en su cumpleaños. Igualmente tenemos presentes a nuestros hermanos difuntos: Salvador Martínez Hernández, Luz María Castro Rodea, Inocencia Rodea Ortiz, Salvador Castro Posada, Rosario Zamora García, Maricela Martínez Espinosa, Noé Luna, Marcelo Antonio Pineda Rendón, Jaime Martín Pineda Rendón, María Magdalena Pineda Rendón, Daniel Martínez Pineda, Paola Patricia Pineda Álvarez, Adrián Torres Gómez, Germán Rodríguez Delgado, María de los Ángeles Lubián Izquierdo, Juan Martínez Mendoza, Salomón Vázquez Franco, Florencia Benítez Ortiz, Gerardo Álvarez Centeno, Luisa Rodríguez, José García Aguilar, José Ochoa Pérez, Juana Prado Álvarez, así como también todas las almas del purgatorio. Que el Señor los tenga gozando de su gloria. A todo ello decimos: escucha, Padre misericordioso, estas oraciones que te dirigimos con fe, por medio de tu Hijo, Verbo hecho carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como si toda la